Suscríbete a la firma de un cofrade. Pues siguiendo con el programa, ya está configurada la mesa. La siguiente ponencia, a cargo de don Antonio Santiago Muñoz, es sobre el estudio del trabajo del costalero. En dicha mesa la componen pues, don Antonio Martín Pérez, que es de la Comisión del Congreso, don Santiago Santiago Muñoz, don José Suárez Martín, Comisión también del Congreso, Francisco Duarte Maqueda, anteriormente presentado, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de aquí de la Villa de Marchena, y don Félix Barredo Acedo, también secretario de la comisión. Tiene la palabra para la presentación de esta ponencia don Antonio Martín. Muchas gracias. Bendito seas, costalero, que tu fe nunca se pierda, que apostolado en tus vértebras, catequesis tu costal en cada trabajadera. Cuánta presencia de Dios en la raza costalera, cuántos corazones santos llevando las parihuelas. Queridos congresistas, capataces, costaleros, músicos, hombres y mujeres de Dios, amigos todos, bienvenidos al primer Congreso Nacional de Capataces y Costaleros de Marchena. Buenos días. Querido Antonio, con tus palabras empiezo y con tus palabras acabaré. El mundo de capataces y costaleros es un misterio. Recorrer sus interioridades es adentrarse en sus sentimientos, en su sensibilidad, en su humanidad, en su forma de acercarse a Dios, en la oración hecha sudor, en su afición, en sus deseos, en sus intenciones. Este misterio tiene el encanto de una maravilla. Caminar por él es satisfacer una curiosidad, es gustar del placer más desmedido y enriquecer el espíritu con la satisfacción, el esfuerzo, el cariño, la fe, el amor. Gracias, Antonio, por compartir con nosotros la necesidad de ubicar un punto de encuentro en el que podamos exponer el mundo desconocido de la gente de abajo, en el que podamos conocer nuestras formas y nuestras costumbres, en el que seamos capaces de tender la mirada para medir lo que a nuestro alrededor sucede y abrirnos con los que nos rodean, sintiéndonos siempre un brazo de nuestras hermandades para acercarnos a Dios. Antonio Santiago es médico de profesión. Comenzó en el mundo del martillo de la mano de su padre, a la edad de 12 años, y vivió junto a él y Salvador Dorado el Penitente el nacimiento de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de los estudiantes, en el año 1973. Antonio es pregonero. Tuvo el honor de pregonar al costalero en la Hermandad de San Esteban en el año 2006. Antonio es capataz de distintas hermandades de gloria y de penitencia. Antonio cuenta con un magnífico equipo de auxiliares que le alivian en su compleja tarea. Ernesto, Joaquín, Javier Prieto, Jesús Díaz, Javier Jiménez. Antonio es capataz de glorias en Sevilla, en las hermandades de San José Obrero, del Carmen de Calatrava, de la Asunción de Cantillana, de la Pastora de Santa Marina, del Rosario de San Gil, del Pilar, de Reina de Todos los Santos. Antonio es capataz de hermandades de penitencia en Sevilla, mandando los pasos de nuevas cofradías, desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. Antonio, el Domingo de Ramos, es apóstol de la bendita Madre Blanca de la Paz en la Hermandad del Porvenir. El Lunes Santo convierte la calle Placentines en la calle del Padre Nuestro. El Martes Santo pide al Señor por la eterna buena muerte
del impulsor y artífice de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. El miércoles santo da sobriedad y señorío a la Hermandad del Cristo de Burgos. Muere en Sevilla el jueves santo con los negritos a su mando. En la madrugada amanece en sus ojos la Macarena. El viernes santo pasea su duelo en la Mortaja y el domingo presenta a Sevilla la aurora de resurrección. Hablar de Antonio Santiago es hablar de una dinastía de capataces, de una dinastía que ha convertido a hombres en apóstoles que navegan bajo las trabajaderas, una dinastía que ha conseguido que con el sudor de la frente gane el cielo el costalero. Y por eso esta presentación también quiere dedicar un hueco a tu dinastía, a tu descendencia, a tu hijo Antonio, quien llamara por primera vez el martillo de la paz en la Semana Santa de 2005 y que fuese bautizado como capataz de la mano de Alberto Gallardo, quien hiciera de padrino en el palio de Nuestra Señora de la Aurora de la Hermandad de la Resurrección ese mismo año. Salud y escuela para él. Y en tu dinastía, ese auxiliar imprescindible de tu padre y tuyo, el patero de la última y mítica cuadrilla del Salvador Dorado, el penitente. Va por él, por su elegancia, por artista y costalero, por tu tío el pingüino de las cuadrillas del cielo. Y de tu dinastía su creador, quien te hizo persona, capataz y pregonero, quien puso nombre a ella, los Santiago, quien enseñó a rezar por las calles a los que no iban a las iglesias, del que hoy y siempre habrá que hablar con palabras mayúsculas en el arte de mandar los pasos, del dueño del callejón de Manolo Santiago, de los jardines de la parroquia de San Sebastián, del maestro de capataces, del que creara legionarios en el porvenir, del que fue relegando en ti las tareas de continuar la historia, del andar de frente, de quien desde el cielo hundiera por primera vez en el yunque el puente y las dos torres altas del llamador del Moreno, de tu padre, Manolo Santiago, que en paz descanse. Gracias, Antonio, por sentirte atraído por el aroma que desprende este rincón de la campiña sevillana. Marchena, Marchena es hoy también tu casa. Gracias por tu amistad y tu generosidad con tu tiempo. Gracias por tu apoyo incondicional a este congreso. Gracias, Antonio, por ayudarnos a reclamar la categoría que merece este mundo noble de espíritu y de arte. Hoy aquí, con tu dinastía viva y presente entre nosotros, tengo el inmenso honor de dar paso a tu palabra, no sin antes repetir de nuevo aquel verso de tu pregón que dedicabas a quien le puso a Placentines la calle del Padre Nuestro. Solo empezar a rezar y hacía rezar desde dentro a unos hombres que seguro nunca rezaron el credo, pero que al llegar allí, en ese mismo momento, hacían brotar catequesis de aquellos respiraderos. Muchas gracias, Marchena, y gracias, Antonio. Buenos días, muchas gracias por venir. Y es difícil hablar con una presentación como esta donde se le saltan a uno las lágrimas. Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias al presidente de las hermandades de Marchena, muchas gracias al comité, repito, y fundamentalmente a Antonio, del cual me une una amistad de biblioteca, porque hace algunos años éramos ratón de biblioteca y nos conocimos estudiando en una biblioteca y él me conocía a mí, le gustaban las cofradías y en alguna ocasión empezamos a charlar y a tomar café juntos y desde ahí hemos entablado esta amistad que nos dura y que desde luego
me siento orgullosísimo de haberte conocido y de sentirme amigo tuyo. Muchas gracias, Antonio, y gracias por las palabras que has dicho, que me has emocionado, porque uno se acuerda de su padre siempre, y sobre todo cuando nos faltan, a los que estéis aquí, que os falten vuestros padres, pues todavía mucho más, ¿no? Anoche estuve en una mesa redonda de sagas de capataces y viví como un abuelo capataz le reñía a su hijo y a su nieto. Y cuando empecé a hablar, lo primero que hice fue, qué bonito que un padre le riña a su hijo y a su nieto de cómo tienen que hablar de paso y de costalero y de cofradía. Y le decía que sentía envidia sana porque no tenía la suerte de que mi padre me siguiera riñendo a mí. Así que muchas gracias, Antonio, por recordarme y por recordar a mi padre y a mi tío y a toda la familia. Es difícil resumir lo que uno vive y siente de las cofradías y de los costaleros y capataces en una hora, porque cuando uno empieza a hablar de esto, pues no encuentra final. Así que intentaré concretar y deciros algunas ideas y después quizás en la mesa redonda pues podamos hablar mucho más ampliamente de los temas que más os preocupen. Hablaba ante Vicente del trabajo y del músculo que es el motor del paso, que son los costaleros. Y es cierto ese trabajo y ese músculo, porque sin él no veríamos los pasos andando. Y el capataz es un poco el organizador de ese trabajo, de ese motor que tiene que andar. Y en esa organización tienen que existir muchos factores, muchas facetas. Me perdonáis si me ciño al mundo del costal, porque es lo que conozco, pero sí que entiendo que habrá muchas facetas en otras formas de llevar los pasos de nuestro país que podrán pues, tener semejanza con las cosas que yo voy a decir. Una cosa importante que tiene que hacer el capataz es la distribución del peso del paso entre la gente. En Sevilla había capataces, algunos de ellos capataces del muelle de la ciudad de Sevilla, que tenían que saber distribuir la carga del peso, porque desde luego si los barcos no se cargaban de una forma eficiente, iban a pique. Por lo tanto, había que saber distribuir el peso del paso. Uno de ellos fue un señor, un capataz del muelle que llegó a sacar muchas cofradías. En los años 50 fue uno de los capataces punteros de la ciudad de Sevilla, que Vicente en la conferencia que nos ha dado anteriormente lo ha nombrado. Fue Alfonso Borrero Pavón, que aunque fue capataz de Sevilla y los sevillanos nos miramos mucho el ombligo porque algunos queremos que todo sea de gente de nuestra ciudad, como la pureza en la raza, pues Alfonso Borrero Pavón era de un pueblo de la provincia de Huelva y fue un gran capataz de cofradía en Sevilla. Este señor que Vicente nos ha comentado que levantó el paso de la Macarena con la voz de Al cielo con ella, él lo ha contado un poquito la realidad. Esa frase, el primero que la usó fue un costalero de la cuadrilla de Salvador Dorado el Penitente, que se llamaba el Valilla. Le decían el Valilla porque era muy chiquitito, como unos coches antiguos que había por la ciudad, que eran los Valillas. Iban la última de palio y debajo de la Virgen de las Angustias, en la calle Almirante Apodaca, cuando Salvador levantó el paso, dijo al cielo con ella. Fue el primero, un costalero, el que dijo al cielo con ella. Alfonso, que era un hombre de alarde, tenía un amigo que vivía en la calle Feria, y eso era muy típico. Los capataces iban en la madrugada, se acercaban a las casas, porque todas las casas de los barrios estaban llenos de gloria bendita en esa mañana del Viernes Santo. Y Alfonso fue a casa de un amigo, y cuando el paso de palio llegó a la altura de casa de su amigo, Alfonso se asomó al balcón y hizo el alarde de levantar el paso de la Virgen de la Macarena desde el balcón, diciendo al cielo con ella.
Le costó, ese alarde le costó. Al año siguiente lo echaron. Ya no fue más capataz de la Macarena. Ese hombre tenía que distribuir el peso del paso entre su gente. Y para eso los capataces lo que usamos es la igualar a la gente. Y esta gente antigua, que eran pues capataces del muelle, estibadores, algunos no sabían ni leer ni escribir, otros llegaron a ser delineantes, lo que se llamaba antiguamente, pues esta gente no estudiaron anatomía, ni estudiaron el cuerpo humano, pero sabían dónde tenían que igualar a la gente. Por mi profesión he unido un poco este conocimiento de esta gente a lo que pues la ciencia nos dice que es nuestro cuerpo. Y ese cuerpo humano, si le quitamos todos los tejidos blandos y nos quedamos solo con los huesos, pues es un poco lo que nos interesa a nosotros. Esa estructura del cuerpo humano que para los capataces a la hora de igualar nos centramos fundamentalmente en la columna vertebral. Y esa columna vertebral se compone de distintas partes. Si viésemos una visión lateral, veis que en esa columna vertebral hay una vértebra que es la que más sobresale. Esa vértebra es la vértebra séptima de la parte cervical, que se compone de 7 vértebras, y se llama la séptima vértebra cervical o vértebra prominente, porque es la que más sobresale de todas. Y esa es la vértebra que buscamos los capataces cuando tenemos que igualar a los costaleros para que el peso del paso vaya lo mejor repartido posible, porque es sobre esta vértebra sobre la que va a recaer el peso del paso y a su vez se distribuirá a toda la columna y a las piernas. Aquí veis una visión más despejada de esa columna vertebral y fijaros que esa vértebra, la séptima vértebra cervical, es la que más sobresale. Para que os situéis, aquí estaría el pecho, esto es anterior y esto es posterior, aquí estaría la espalda, y esta vértebra es la que más sobresale de todas, que es la que tenemos que buscar los capataces para que el peso del paso se apoye sobre ella. Si nosotros cogiésemos la primera vértebra de esa imagen que habéis visto, la primera, la que está justo debajo de la cabeza, la sacásemos de ahí y la mirásemos de arriba a abajo, pues esta es la primera vértebra, aquí estaría la cara, aquí estaría la nuca, y veis que en la parte posterior hay una pequeña prominencia, esto en anatomía se llama apófisis espinosa, que es muy pequeñita, casi incipiente. Si sacásemos la tercera vértebra de debajo de la cabeza, la tercera, aquí estaría la cara, ya casi el cuello, y aquí estaría la nuca, pues fijaros que esta apófisis es un poquito mayor. Si cogiésemos la séptima vértebra cervical, la que tenemos que buscar los capataces para igualar a los costaleros, aquí estaría el cuello, aquí estaría la nuca, la cervix, pues esta es la apófisis espinosa de esa séptima vértebra cervical, la más prominente, la que tenemos que buscar los capataces para igualar a los costaleros. Que yo digo que cuando Dios creó al hombre, se acordó de los costaleros de Andalucía y de otros sitios de España y puso esa vértebra ahí que nada más que sirve para sacar pasos. Muy bien, pues esta es la vértebra que tenemos que buscar los capataces para igualar, para que el peso del paso vaya lo mejor posiblemente o lo mejor posible repartido. Pero fijaros, volvemos a la imagen de esa columna en una visión lateral. Repito, esto sería anterior, esto posterior. La columna se compone de distintas partes. Las 7 primeras vértebras son las vértebras cervicales. Después tenemos 12 vértebras más que son la columna dorsal o las vértebras dorsales. 5 vértebras más que es la columna lumbar o las vértebras lumbares. Y por debajo de ellas, que no están aquí representadas, donde la espalda pierde su casto nombre, aparece la columna sacra. Si os fijáis, esta columna tiene distintas curvas. Aquí se nos viene para adelante, para atrás,
para adelante, y aquí si hubiésemos representado la parte que falta, volvería a ir para atrás. Estas curvas son normales. Normales en medicina es fisiológico, anormal patológico. Esto es normal. Y cuando una persona trabaja 8 horas en una oficina delante de un ordenador, que ahora con las nuevas tecnologías es muy al uso, pues se le indica que la pantalla del ordenador debe de estar a la altura de sus ojos para que no tenga que estar mirando para abajo, para que las vértebras de su columna estén y adopten esas curvas que son normales. Y cuando una persona trabaja durante 8 horas o 5 o 7 o a horas parciales conduciendo un automóvil o un camión o un autobús, se le indica que la postura que debe de adoptar en ese lugar pues debe de intentar en lo posible mantener estas curvas normales. Y si es una señora que ya está en edad de la menopausia y que, como sabéis, empiezan los huesos a descalcificarse y tiene que coger algo de peso, se le indica que no doble su columna, sino que doble sus rodillas para que no pueda tener o procure no tener lesiones y mantenga esas curvas normales dentro de su columna. Lo mismo tiene que tener el costalero. El costalero, debajo del paso, para procurar no tener lesiones, debe de intentar mantener estas curvas normales de su columna. Para eso es fundamental la herramienta de trabajo del costalero. Y la herramienta de trabajo del costalero, tan humilde y tan simple como Vicente nos las ha descrito, es el costal. Y está claro que a mejor herramienta, mejor trabajo, y a peor herramienta, peor trabajo. El costal debe de estar ceñido a la cabeza y en la parte posterior, donde está la morcilla liada sobre el costal, debe de caer sobre esa 7ª vértebra cervical que Dios puso ahí para sacar pasos. ¿Qué ocurre? Pues si os fijáis, el costal está pegado a la cabeza y la parte de atrás, donde está la morcilla, ya está formando una curva, una cuna, de la misma forma que el carpintero le ha dado a la trabajadera con su máquina tupi para que adopte esa forma. Cuando el costalero lleva un tiempo, ese costal con la almohadilla llega a formar una verdadera plataforma, de tal forma que ya no solo apoya en un punto, el punto sobresale, pero la plataforma es total en todo el costal, en esa cuna que se forma. Incluso la parte de atrás se eleva un poco adoptando esa forma de la trabajadera. Pasa. Aquí veis esa imagen con esa forma de atrás que ya va adoptando. Este señor tiene los músculos trapecios aproximadamente aquí, la 7ª vértebra cervical la tendrá aproximadamente aquí. Y fijaros dónde está trabajando. Pasa. ¿Qué ocurre cuando uno no trabaja en esa vértebra que Dios ha puesto para sacar paso? Pues fijaros que este hombre tiene el costal pegado a la frente, a su cabeza, pero aquí ya no vemos esa curva, esa forma de U que el carpintero le ha dado a la trabajadera. Aquí lo que vemos es una pendiente. Y es una pendiente porque la herramienta de trabajo de este hombre es mala. Y como la herramienta es mala, pues no puede hacerlo bien y aparece esta pendiente. Como el peso, mientras que la Tierra siga teniendo gravedad, el peso cae para abajo, pues como esto es una pendiente, el peso cae y se resbala. Y este hombre intenta ponerse derecho porque él se mete debajo del paso para coger kilos y para llevar su imagen. Intenta ponerse derecho y se le vuelve a resbalar. Se sale del palo, se pone derecho, se vuelve a meter, se intenta poner derecho, se vuelve a resbalar, se intenta volver a meter. Y entonces cada vez que se sale y se mete de la trabajadera, lo que se le está es formando una herida, que a veces llega a ser una herida total, en el cuello de tanto salirse y meterse de la trabajadera. El costalero debe de estar o de hacerse la ropa una vez exclusivamente y estar debajo de la trabajadera como cae la levantada. Por eso hay que aprender a levantar, para que
el costalero no tenga que estar saliéndose y metiéndose de la trabajadera, porque entonces lo que hace es matarse el cuello. Los antiguos decían, cuando había alguno que se le abría el cuello, decían, este no vale, este es malo. Porque no se tiene por qué abrir el cuello a un hombre que se mete debajo de un paso si se hacen las cosas bien. Pero fijaros, a este señor ni siquiera le apreciamos los músculos trapecios, casi no se le ven. La séptima vértebra cervical la podría tener aproximadamente aquí abajo, y fijaros dónde está trabajando. No está trabajando en esa séptima vértebra, en esa vértebra que Dios ha puesto. Pero es que además, si el capataz lo ha igualado en esa vértebra con sus compañeros en la misma altura, él está trabajando a otra altura. Con lo cual la igualdad que ha hecho el capataz no vale para nada. No sirve. Y además, cuando lleva un ratito saliéndose y metiéndose de la trabajadera, como la cosa no va bien, no va cómodo, se vuelve a hacer el costal, lo vuelve a realizar, el acto de hacerlo, con lo que durante un trayecto, de nuevo, cuando se vuelve a poner el costal, la altura de su costal va a distinta altura de la de sus compañeros de la trabajadera, con lo cual va a recibir más peso. No está el peso repartido como el capataz quería desde el inicio. ¿Pasa? Fijaros en este. La pendiente es mucho mayor. Tanto le tira de aquí que incluso de aquí se le va para arriba, de la frente, porque esta pendiente es mucho mayor. Fijaros en este. Este señor tiene los músculos trapecios aquí, la séptima vértebra cervical aproximadamente la debe tener aquí, y fijaros dónde está trabajando. Para nada sirve la igualdad, para nada sirve el trabajo que se ha hecho, porque desde luego no va trabajando donde debe. Esto no quiere decir que él no lo quiera hacer bien. Entiendo que quiere hacerlo bien. Alguien no le ha dicho cómo lo tiene que hacer. El problema es que si te lo dicen el primer día se puede corregir. Si te lo dicen el primer mes se puede corregir. El primer año se puede corregir. Pero hay gente que se lleva así sacando pasos 10 años, 12 años, 15 años. Y ahora después de 10, 15 años, ¿quién es el que le dice a este hombre, porque va a darlo todo debajo del paso? ¿Quién es el que le dice que lo está haciendo mal? Que lleva 15 años haciéndolo mal. O no lo bien que debería hacerlo. ¿Qué ocurre? Que el costalero ese que hemos visto con esa pendiente, para equilibrar esa dificultad, bueno, hay alguno que le dice, échale agua. Ya le pueden echar toda el agua del mundo que no hay forma, porque la pendiente sigue siendo una pendiente y todo lo que pesa cae en esa pendiente. ¿Cómo corrige el costalero eso? Pues lo ideal sería que en esos 12 años lo hubiese corregido haciéndose otro costal, confeccionándose otro costal o comprando otro costal. Pero como nadie se lo ha dicho, él lo corrige mirando para abajo. Inclina la cabeza, mira para abajo, esa pendiente la convierte en un plano horizontal y ya evita que la trabajadera se le escape. Pero lógicamente está alterando esas curvas normales que tiene su columna o que debe tener su columna, y por lo tanto la posibilidad de lesiones son mucho mayor. Además de que la capacidad de trabajo, los kilos que es capaz de desarrollar, que es capaz de llevar, son mucho menos que si el costal estuviese bien hecho. Pasa. Fijaros, el costalero con su costal pegado a la ceja, mirando al frente, y nunca podrá decir este costalero que se le va a escapar el costal, porque su costal y la trabajadera es un todo. No se le puede escapar. ¿Pasa? ¿Qué ocurre? Pues que lo que se forma es una verdadera plataforma. Fijaros la altura a la que está, los pliegues que tiene el costal, cómo lo tiene pegado a la cabeza, y esto es una verdadera plataforma que difícilmente se le va a escapar de la trabajadera. Se doblarán ante otras bisagras, la rodilla, la cintura, pero esta no, porque no se le puede escapar. ¿Pasa? Fijaros, unido el costal y la trabajadera es un todo. ¿Pasa? Hay algunos que piensan que esto, pues yo insisto mucho en esto, ¿no? Porque yo creo que mi función delante de un paso no es decir, esta es, o hay que o pararse ahí. Eso lo dice cualquiera, hasta los niños lo dicen.
La función del capataz es una función de conjunción de un colectivo muy variopinto y fundamentalmente procurar que trabajen bien, sobre todo porque tenemos en nuestras manos un bien, creo que importantísimo, que es la salud del costalero, a la cual tenemos que responder. Y el capataz, que debe de cuidar esta salud, debe de preocuparse de esto. Yo insisto en esto mucho y hay algunos que piensan que yo esto me lo he inventado, pero mi padre, del cual nos ha hablado Antonio, nació en 1930, cuando se publicó esta imagen en la prensa de Sevilla. Y si os fijáis, pues el costal de este señor es muy parecido a ese último que hemos visto, o semejante, y no a esos que hemos visto con las pendientes que tenían anteriormente. Y fijaros, el costalero generalmente era un hombre no joven, mayor, con la piel curtida de trabajar al aire libre, en trabajos de esfuerzo físico, normalmente delgadito, no enseñaba músculo, incluso si os fijáis, la camisa, incluso este que veis en la imagen lleva un pañuelo atado al cuello para protegerse el cuello. Se le veía la cara, no se tapaba la cara o los ojos. Un trabajador que durante la mañana estaba descargando sacos de harina, carbón o carga de un barco, y por la tarde cargaba pasos en Semana Santa. Y era gente que las veíamos así debajo de los pasos. Fijaros, esta imagen es de los años 30, principios finales de los años 20, y fijaros que aquí esta es la pata, este es el paso de la presentación al pueblo de la Hermandad de San Benito de Sevilla. Este paso se guardaba en un almacén que tenía la hermandad debajo del puente de la Puerta Carmona, y fijaros si había hambre que hasta las ratas se comían las patas del paso y el paso salía. Nadie pensaba en los costaleros, nadie. El carpintero que hizo esta parihuela puso esta zambrana aquí, importante, para que el paso se mantuviera hecho muchos años, pero no pensó en esta gente que si había algún martes santo que lloviese y tenían que andar ligero, se daban con las piernas aquí. Pero daba igual. Nadie conocía a los costaleros. Eran gente de un submundo en Sevilla que nadie quería conocer. Por eso sabemos tan poco de ellos, porque como nadie quería saber de ellos, casi no hay nada escrito sobre los costaleros. Y lo que no se escribe no perdura. Yo espero que lo que hablemos hoy aquí en estos 2 días se quede, porque lo que no se escribe no perdura. Y fijaros, los costales de la gente, la imagen de la Virgen de los Desamparados, esa que Vicente nos ha envuelto en esa salida en la que el palpitar de los corazones de los costaleros y el capataz era capaz de agrandar la puerta. Pues esta es esa salida de la Virgen de los Desamparados, saliendo de la puerta ojival de San Esteban, y los costaleros del Paso de Cristo. Se sacaba el Paso de Cristo, se dejaba en medio de la plaza de Pilatos, y los costaleros esos iban a ayudar a los del palio a sacar el paso de la Virgen. ¿Y qué era esta gente? Pues era la gente necesitada, gente humilde, los antiguos, que necesitaban pues de la economía, Anoche comentaba yo en una reunión en Sevilla de capataces y costaleros que os he comentado antes, que la cuadrilla de costaleros de la Hermandad del Cachorro de Sevilla se funda porque un capataz, y las cosas tienen su nombre, que tiene una calle en Sevilla y que fue el número 1 de esto, Rafael Franco, capataz de esa cuadrilla de ratones que nos ha comentado Vicente, cobró la cofradía
que no iba a salir porque salió ardiendo. 2 meses antes de Semana Santa salió ardiendo la capilla, se quemó la imagen de la Virgen y la imagen del Señor. Y la hermandad sabía que no iba a salir. Y el capataz que tenía contratado a la hermandad cobró la salida de esa cofradía. Al año siguiente hubo hermanos costaleros. Porque las cosas tienen su nombre, ¿eh? Y fue un monstruo de esto. Tiene una calle en Sevilla. Fue un número 1. No se había metido nunca debajo de un paso. Tuvo 2 cuadrillas, sacaba 2 cofradías todos los días, pero cobró, sin sacar la cofradía, que la imagen de la Virgen se había quemado. Pues se metía mucha gente porque tenían necesidades. Y después de Semana Santa, vuelve atrás. Atrás. Después de Semana Santa, lo mismo que previamente, había los capataces paraban, como lógico comprenderéis, hoy día la gente te busca en una casa hermandad o te busca el teléfono y te llaman. Pero en aquella época no había móviles y los capataces paraban en las tabernas. Y tenían una taberna donde paraban y en esa taberna, en una pizarra, se ponía una lista de las cofradías que ese hombre iba a sacar ese año y lo que iban a cobrar la gente. Después de Semana Santa se volvían a reunir y se les pagaba con un sobre donde iba su nombre, el año, el paso en el que iban trabajando, las cofradías que sacaban, lo que cobraban, si la hermandad había dado alguna propina, que algunas no daban propina, y si algún costalero había pedido un anticipo, porque claro, estaban... Esto es curioso. Hoy día tú vas a un supermercado y te faltan 5 céntimos para pagar y no te dicen que... o los 5 céntimos te quitan un artículo. Sin embargo, si a ellos le faltan 1 céntimo o 2, no pasa nada si no te lo dan. Eso no existía antiguamente. Existían las tiendas donde se vendía de todo y se compraba todo. Los fideos se compraban al peso. Deme usted 250 gramos de fideos. Y entonces, esta gente lo que tenían siempre era una libreta muy gorda. Pues decían, Juanito, deme usted 250 gramos, apúntemelo usted. Y la libreta cada vez iba más gorda. Y es más, cuando alguien llegaba y decía, deme usted 100 gramos de paleta, porque el jamón no se veía, no existía. Decía Juanito, ¿quién está malo? Porque claro, la paleta la comía el que estaba malo. Pues esta gente estaba necesitada. Entonces, durante la semana había quien pedía un anticipo para ir tirando. Y fijaros, esto es de 1972 y un hombre en 1972 sacando 7 cofradías cobraba 7.750 pesetas, que era bastante más de lo que un hombre podía cobrar en un mes o en 2 meses de trabajo. Fijaros, esto es del año 1978. Hemos visto 72, 78, 6 años. En 6 años, por supuesto con alguna cofradía más, este señor cobró 23.500 pesetas. Se multiplicó por 3 en 3 años. Por lo tanto, esto era un capítulo importante dentro de las economías de las hermandades, que normalmente era corta siempre, ¿no? Pero en aquella época mucho más. Pues este capítulo también fue importante para dar un empuje y para que todos fuesen facilidades para los hermanos costaleros. Fijaros, las ropas, las camisas puestas, las caritas vistas, pasad. Esto es una imagen de la mudada del paso de Cristo de la Salud de los gitanos de Sevilla, que se guardaba entonces en el Palacio de las Dueñas de la Duquesa de Alba. Esta es la cochera del palacio, la verja, y aquí veis a los costaleros, que eran muy típicos. Las hermandades les daban un vaso de vino a los costaleros antes de hacer el trabajo, normalmente blanco, que era más barato que el tinto, y se les daba un vaso de vino para realizar el trabajo. Pasa. Pero fijaros los costaleros de hoy cómo son.
Esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. Pasa. Mirar. Pasa. Pero claro, llegan las modas. Llegan las modas. Y una cosa que sí quiero deciros es que a mí no me gusta que nadie le ponga una falta a mi tierra. No me gusta. Por eso intento hacer las cosas lo mejor posible. Y en mi tierra, que es Sevilla, hacemos las cosas regular, mal y bien. El que tenga que copiar, que copie lo bueno, que no copie lo malo. Porque esto es malo. Yo no sé si aquí habrá gente veterana, Vicente que se ha tenido que marchar posiblemente lo recuerde, pero antiguamente los pasos, pedido por los costaleros, llevaban luz dentro. Los costaleros le pedían a la hermandad a través del capataz que le pusiera luz dentro, porque los pasos desde las iglesias a la catedral no pesaban. Pero cuando se salía de la catedral y se echaba la noche, en la noche todos los gatos son pardos. Y entonces el paso empezaba a pesar. Entonces el costalero decía, enciende. Se encendía la luz y ya todo el mundo iba derechito. Pero para eso hay que ver. Y si el costalero no ve, pues ustedes me diréis a mí, ¿cómo van a saber si va derecho? Pero además, los capataces a veces tenemos el alarde de no mandar con la voz, sino que podemos mandar con las manos, con la vista, con un gesto. Este señor que yo os he dicho que tiene una calle en Sevilla, a veces se sacaba el pañuelo del bolsillo y hacía con el pañuelo así. Y el costalero sabía que lo que tenía que hacer era llamarse. Era un alarde de él. No mandaba sin hablar. Porque antiguamente lo mejor y lo más visto y lo que más pedía de las hermandades es que los capataces hablasen poco. Hoy día, las hermandades y el público en general, a veces lo que quiere es que el capataz sea un capataz poeta que vaya las 5, 6, 8, 10 o 12 horas que tenga la cofradía diciendo cosas. Y hace unos años era lo contrario. Cuanto menos hablase, mejor era. Pues los capataces a veces tenemos el alarde de mandar con un gesto, con la voz, o sea, con un gesto, con la mirada, con un movimiento, que desde luego si el costalero no nos ve, difícilmente vamos a poder hacer esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay costaleros que se sienten protagonistas de esto. Y pasa esto. ¿Pasa? ¿Pasa? O esto. Yo comprendo que causa risa esto, ¿no? Causa risa. A mí me causa pavor. Me causa pavor. Me causa pavor porque hay alguno que todavía es capaz de decir, bueno, los costaleros antiguos y algunos que llevaban los costales de a cuadro. Vicente ha dicho antes que ha hablado de los sacos de café. Los costaleros antiguos, bueno, no había tiendas que vendieran esto, no existían. Entonces el costalero iba a un almacén de café o de azúcar a pedir un costal, un saco. Y cuando se lo daban, llegaba a su casa y a su madre, a su mujer, a su hermana, le pedía que se lo forrase. Como comprenderéis, si no había dinero para comprar los 100 gramos de paleta, tampoco había para comprar tela para forrar el costal. Entonces, ¿qué se hacía? Pues el mantel que ya estaba aquí roto o la sábana que ya estaba muy pasada, pues eso era lo que se usaba para forrar el costal. Por lo tanto, yo no me creo que en casa de este muchacho haya esto, salvo que su madre se dedique a hacer trajes de flamenca, no creo que haya muchos retales. Entonces, este joven se ha hecho el costal así, o ha pedido que se lo hagan así, está claro porque quiere que lo vean.
Y además cuando se sale del paso no le da vergüenza y ni siquiera se quita el costal para pasar desapercibido. No, él quiere que lo vean. Porque él se cree protagonista de esta historia. Entonces, lo decía anoche, el sitio más bonito que tiene una cofradía, el mejor, con diferencia, es debajo de un paso. No hay otro sitio igual. Ni de capataz, ni de hermano mayor, no hay otro sitio mejor que debajo de un paso. Pero ese sitio, que es de privilegiado, por eso cuesta tanto trabajo irse, porque es un privilegio estar ahí debajo. Es un sitio de alarde, de valentía, de gallardía, de legionario. Yo anoche usaba la palabra de gladiator, un gladiador, ¿no? El tío se pone la coraza y se come el mundo. Ese es el costalero. Pero, a ese costalero de alarde, de presumido, de valiente, hay que ponerle un adjetivo. Y el adjetivo es anónimo. Porque el filo de la navaja en la que se mueve el costalero es tan fino que de esa situación de alarde, de gallardía, de valentía, de legionario, se pasa a ser un payaso. Porque el filo es muy fino. Y esto es anónimo. Ese anonimato que Vicente nos ha comentado que existe debajo de las trabajaderas, debajo de los pasos, porque los fardones nos provocan ese anonimato, no podemos perderlo. O este. ¿Qué ocurre? Pues que cuando los costaleros no trabajan en esa vértebra que Dios ha puesto para sacar paso, pues surge una defensa que el propio organismo crea contra esa agresión en un lugar que no es el que se debe, pues de tejido conectivo, de grasa, que lo que hace es defenderse de esa agresión en un lugar que no debe de ser. Bueno, para solucionar eso hay intervenciones quirúrgicas que en el mejor de los casos pues nos queda esta situación que es ideal con una cicatriz, pero que a veces las intervenciones, como todas las intervenciones quirúrgicas, se pueden complicar y esto no puede quedar tan bien como veis en esta imagen, sino que hay verdaderas atrocidades porque hay complicaciones que pueden surgir en una intervención. Volvemos a esa imagen de ese esqueleto que decíamos antes, ya lo he visto, con esas curvas. Esas curvas hay que mantenerlas en todos los momentos del trabajo. ¿Qué ocurre en la levantada? Pues en la levantada el costalero en el primer tiempo ajusta el costal a la trabajadera y abre una buena base de sustentación que será más amplia cuanto menos distancia haya de la trabajadera al suelo o menos amplia cuanto más distancia haya de la trabajadera al suelo. En el segundo tiempo el costalero coloca su columna vertebral derecha debajo de la trabajadera, pero para que esta columna esté derecha, él tiene que estar mirando al frente, no puede estar mirando para abajo. Y en el tercer tiempo, él está derecho debajo de la trabajadera mirando al frente. Esa es la postura que debe de adoptar el costalero siempre, debajo del paso. Todos mirando al frente y derecho debajo de la trabajadera. Pasa. A mi juicio, estas son las dimensiones que debe tener el costal, entre 110 y 115 centímetros de ancho por 80-85 de largo, que pues aproximadamente son las dimensiones que debe tener, unos 30 centímetros de largo la morcilla por 3 o 3,5 de diámetro. ¿Qué factores externos influyen en el trabajo del costalero que pudiéramos modificar? Pues el primero de todo es la condición física, es importante. Hemos visto a estos hombres que eran trabajadores. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer debajo de un paso no tiene por qué ser un esfuerzo excesivo, pero sí hay que estar acostumbrado a ese esfuerzo. Y en esto es importante la condición física y la preparación. Afortunadamente hoy día no tenemos tantos trabajos de
esfuerzo físico como antiguamente, y por lo tanto la gente tiene que prepararse para poder estar debajo de los pasos, y sobre todo si queremos continuar muchos años debajo de los pasos. Porque al principio podemos tirar de la salud y de la capacidad por la juventud, pero si queremos estar muchos años debajo de los pasos, habrá que prepararse para esa condición. Y para eso es fundamental la preparación física. Anoche comentaba yo esto yo también. Y es que hay costaleros que se preparan meses antes de llegar la Semana Santa, se apuntan en un gimnasio, ven todas las máquinas que hay allí con muchas pesas y empiezan a hacer pesas. Y el trabajo del costalero no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y como tal maratón hay que llegar a la meta. Esto no es como empieza, es como acaba. Y por lo tanto los ejercicios que hay que hacer deben de ser ejercicios fundamentalmente aeróbicos y no anaeróbicos. Porque lo que queremos es que el músculo resista. Y resista las 4, 5, 6, 8, 10, 12 horas que está la cofradía en la calle. No nos sirve que sea mucha potencia, que sea capaz de mover muchos kilos durante un tiempo corto, sino que nos hace falta gente resistente debajo de los pasos. Por lo tanto, los ejercicios que se deben de hacerse deben ser ejercicios aeróbicos. Importante también la alimentación, ¿no? Hay mucha gente que, pues por el nerviosismo, por lo que se vive ese día de devoción y de inquietud, pues no comen, o no comen lo que deben de comer, o comen de una forma insuficiente, o en momentos que no deben. Igual ocurre con la ingesta de líquido, ¿no? Yo siempre digo que hay que tenemos 364 días del año para tomar lo que uno quiere, y no justo el día que estamos esperando, que es el ideal, pues hay gente que toma lo que no debe en el momento que tiene que sacar pasos, ¿no? Cuando hablamos de líquidos, lo ideal, pues agua o líquidos isotónicos con aporte de iones que facilitan la recuperación del cansancio. Igual ocurre con el calzado, luego vamos a ver alguna imagen, y es importante el calzado. Nos ha hablado Vicente de las alpargatas, pero hay que entender que la alpargata era el calzado más barato que había a principios del siglo XX y mediados del siglo XX, y era lo que usaba esta gente para trabajar, que no quiere decir que en el siglo XXI sea el calzado que debe de llevar un hombre que va a hacer un esfuerzo físico debajo de un paso. Con respecto a la faja, es una parte importante, y es una parte importante porque como comprenderéis, el músculo tiene que hacer un esfuerzo, un ejercicio, y para que el músculo haga un ejercicio necesita alimento, y el alimento del músculo se llama oxígeno. Y para que el oxígeno llegue al músculo, tiene que entrar por nuestros pulmones. Y el músculo más importante de la respiración es el diafragma. Y resulta que hay gente que se pone la faja de tal forma que lo que hacen es paralizar o disminuir la movilidad del diafragma, con lo cual entra menos oxígeno, llega menos oxígeno al músculo, y el músculo no puede hacer esfuerzo porque no tiene oxígeno, no puede rendir. Luego la faja es una parte importante, que es necesaria, que tiene que ayudar a sostener los riñones, la columna lumbar. Importante, si es importante la faja, mucho más importante es la faja anatómica, los músculos que actúan como faja anatómica son los que debemos de procurar de que estén bien, pero si además podemos ayudar con una faja, mucho mejor, pero con la precaución que esa faja nos deje respirar. Mirar. A mí me gusta mucho esta imagen porque es de mediados del siglo XX, primer tercio, mediados del siglo XX, de areneros del río, ¿no? Gente que sacaba la arena del río, arena que se usaba para la construcción o fundamentalmente para la cerámica. Y aquí veis una barca sacándose estos azadas de arena mojada que va sobre la cabeza de estos hombres que van andando por un tablón que puede medir unos 20 centímetros de diámetro, o sea, de ancho. Y fijaros que si estos hombres moviesen de cintura para arriba andando por este tablón, este peso en la cabeza se caería. Desde luego no se les cae, porque estos señores cuando van andando por aquí, lo único que mueven es de cintura para abajo, que es lo que se mueve debajo de un paso. Los pasos no se llevan con los hombros ni con la espalda, se mueven con la cintura y con las piernas. Pero es más, os puedo asegurar
que en la época que está hecha esta foto de estos señores que están andando por aquí, Areneros del Río, en Sevilla no había gimnasio. Y fijaros los abdominales, los pectorales, a este señor incluso se le ve aquí el músculo serrato perfectamente marcado y no había gimnasio. Y es porque la gente estaba habituada al trabajo y al esfuerzo físico. Lo que os decía, mirad, el paso de Cristo 1922, el paso de Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana, estando ya en su barrio en Triana, fijaros en este grupo de jóvenes subidos ahí a esta columna y mirar el calzado que tiene este joven. Una alpargata. Yo comprendo que la estética es importante en la Semana Santa, pero lo que está claro es que una alpargata hoy día es un elemento que no puede estar en los pies de una persona que va a realizar un trabajo físico. Existiendo calzado con elevación del talón, con cámaras de aire, con protección del tobillo, que no tiene sentido el seguir usando una alpargata para meterse debajo de un paso. ¿Qué factores no podemos modificar? En muchos casos se nos van de nuestras manos. Pues los horarios, y sobre todo porque cada vez las hermandades están más tiempo en la calle. No podemos modificarlos. No podemos modificar la temperatura, de momento, hasta que alguien invente algo. No podemos modificar la temperatura que hay debajo de los pasos, ¿no? Y esto es un factor importante porque las Semanas Santas de mucho calor, y hablo de Sevilla, por ejemplo, las Semanas Santas de mucho calor son Semanas Santas donde los costaleros tienen problemas. Son Semanas Santas de problemas porque agota a la gente. Sin embargo, las Semanas Santas donde la temperatura es más fría, pues son Semanas Santas mucho mejores, los pasos más mejor, porque el agotamiento del costalero es menor. El suelo, las pendientes. Hoy día las calles, por ejemplo, en Sevilla se están cambiando. Las pendientes, las aguas antes iban a los extremos, ahora se está haciendo las pendientes a los centros de las calles. Por lo tanto, posiblemente eso influya de ahora en adelante en cómo los capataces tenemos que igualar. El número de vueltas que tiene la cofradía en la calle y sobre todo pensando que cuando el paso da la vuelta es el momento en el que más pesa. El peso estático es mucho mayor que el peso dinámico y por lo tanto si el paso está en movimiento pesa menos, si el paso está parado pesa más y es el momento más duro del recorrido. El número de integrantes, aunque hemos ido aumentando, pero todo tiene un límite y llega un momento en el que no podemos meter a más gente. Ayer había una reflexión de un capataz que decía que ¿tú cuántas cofradías sacas? Le preguntaba a un costalero y decía un costalero, yo saco 3 cofradías. Y decía el capataz, no, tú sacas 3 medias cofradías, porque prácticamente ya todas las cuadrillas llevan 2, son dobles y por lo tanto prácticamente luego se meten en la mitad. Luego no saca 3 cofradías, está sacando 3 medias cofradías. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que aparecen en los costaleros? Pues de todas, las menos frecuentes son las lesiones cervicales, que fundamentalmente son lesiones agudas, lesiones que aparecen en las levantadas fundamentalmente, y es por no acoplarse el costalero a la hora de levantar, que no sea una levantada al unísono y que el costalero no salta con el paso. Afortunadamente son las menos frecuentes. Las lesiones dorsales sí son ya más frecuentes, generalmente a nivel muscular, de los músculos dorsales, y son lesiones pues que se pueden corregir y que no son graves. De todas, las más frecuentes son estas, las lumbares. Son lesiones que aparecen después de muchos años y de mucho tiempo debajo de los pasos. Tan esto es así que cuando aparecen estas lesiones, normalmente rondando los 40 o 45 años, la medicina tiene difícil resolver si esas lesiones aparecen porque un hombre se ha llevado 15, 10, 20 años debajo de un paso o es que esas lesiones aparecen porque se tienen los 45, 50, 47 años que suelen aparecer. Por lo tanto, son las más frecuentes, pero también las más a largo plazo. Las parestesias o hormigueos que aparecen en las manos, en el antebrazo o en algunos dedos, son lesiones agudas por compresión de la salida de las raíces nerviosas a nivel cervical, que generalmente suelen ser leves, se resuelven, depende, en un corto o medio plazo. Como comprendéis, el nervio es comprimido y entonces el tejido nervioso de todos los tejidos de nuestro organismo es el que más tarda en regenerar y
puede tardar un tiempo en volver a tener esa sensibilidad, pero son lesiones, afortunadamente, que no son graves. A nivel muscular, la mayoría de las lesiones son en las piernas. El poder del costalero está en las piernas y la mayoría aparecen en los músculos gemelos, en los músculos isquiotibiales y en toda la musculatura del muslo, ¿no? Los cuádriceps y los bíceps crural de la musculatura del muslo donde pueden aparecer las lesiones. Y a nivel articular, igual que las lesiones musculares son en las piernas, a nivel articular pues también en las piernas, ¿no? Fundamentalmente los tobillos y las rodillas. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo que todo el mundo es necesario. Yo ayer le decía a un costalero que no hay ningún costalero, ninguno, que lleve el paso solo. Hacen falta todos son necesarios y cada uno debe de dar todo lo que tiene. En definitiva, un trabajo en el que todos saltan juntos y todos son capaces de subir al cielo juntos en ese trabajo que es un trabajo de hombres de Dios, como decía Vicente. Esto no es cargar muebles, no es cargar algún instrumento, como los pianos que cargaban esos gallegos antiguos, sino que somos instrumentos del Señor y de la Virgen, y para cargar muebles o otro instrumento, para eso están las agencias de transporte que además ganan dinero. Somos instrumentos del Señor y de la Virgen y es un trabajo en equipo como hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y quisiéramos, igual que los demás compañeros que han estado en esta mesa, agradecerte esta disertación que has tenido y quisiéramos entregarte un detalle, ¿vale? Que quisiera que Antonio Martín te lo hiciera entrega. Puedes subir. Bueno, pues a continuación vamos a efectuar un descanso de unos 15 minutos, ¿de acuerdo? Y seguiremos con más ponencias. Muchas gracias. Compártenos en tus redes sociales. La firma de un cofrade.